La mayoría de las personas caminan por la vida aferrándose a ideas que parecen sabiduría, pero actúan como limitaciones. Siguen consejos que suenan bien, pero que los dejan estancados. Persiguen el progreso en línea recta y tratan de crecer marcando todas las casillas habituales. Pero el crecimiento no funciona así. No es un crecimiento real, no un crecimiento profundo, sostenible y significativo, que realmente cambie quién eres. Ese tipo de crecimiento rara vez sigue las reglas. No puedes superar tus patrones con el mismo pensamiento que los creó. No se puede construir una nueva identidad utilizando solo las herramientas que crearon la anterior. Necesitas algo diferente, algo más profundo, algo que no solo te diga qué hacer, sino que te muestre cómo pensar de manera diferente, cómo ver de manera diferente, cómo caminar por la vida con una nueva lente, no solo una lista más larga de objetivos. La gente está abrumada por consejos. Haz más, esfuérzate más, establece metas, métricas de seguimiento, despierta más temprano, lleva a cabo, nunca te rindas, mantente constante, mantente agradecido, sé paciente, sé agresivo, confía en el proceso, di tu verdad, sé dueño de tu tiempo, honra tu energía. Y en algún lugar de todo ese ruido, se olvidan de cómo escuchar su propia vida. Olvidan cómo estar quietos. Olvidan cómo ir contra la corriente cuando ésta no conduce a ninguna parte. El crecimiento no siempre es lógico, no siempre es eficiente, no siempre es glamoroso. A veces es incómodo, a veces es lento. A veces parece que estás retrocediendo antes de poder avanzar. Y si no tienes la mentalidad correcta, si solo buscas el camino limpio, la lista ordenada, la respuesta obvia, lo perderás. Te frustrarás. Asumirás que algo anda mal contigo. Pero la verdad es que el camino hacia el crecimiento real rara vez es convencional. No necesitas solo más consejos. Necesitas una nueva perspectiva. Necesitas el tipo de conocimiento que no proviene de libros de texto o de temas de tendencia, sino de personas que han tenido que construir algo de la nada. Personas que lideraron cuando nadie creía en ellos. Personas que han creado disciplina en la oscuridad. Personas que han pasado por el fracaso y han salido con claridad. Porque esas personas tienen un tipo de sabiduría diferente. Es menos pulido, pero más potente. No está diseñado para impresionar. Está diseñado para durar. El crecimiento es personal, pero también se muestra en cómo lideras, cómo hablas, cómo construyes, cómo te recuperas, cómo te presentas en los días en los que sería más fácil no hacerlo. No puedes crecer profesionalmente sin crecer personalmente. No puedes mejorar tus resultados si tus hábitos siguen siendo los mismos. Y no puedes construir influencia si tu integridad no ha sido puesta a prueba. El verdadero crecimiento es la integración. Mente, cuerpo, espíritu, lenguaje y liderazgo alineados, no compartimentados. Esto es lo que separa a las personas que se quedan estancadas de las personas que avanzan. No se trata de lo inteligentes que son ni de la suerte que tuvieron, sino de cómo piensan, de cómo afrontan la incomodidad, de cómo eligen moverse cuando la mayoría de la gente esperaría. Y ese tipo de mentalidad se construye, no se da. Se entrena a través de la experiencia y la reflexión, a través del desafío y la honestidad, a través de decisiones que rompen patrones que no siempre tienen sentido hasta que los vives. Entonces, no se trata de darte 10 pasos fáciles. Se trata de cambiar la forma en que abordas tu propio desarrollo. Se trata de presentar ideas que al principio pueden parecer extrañas, pero que cobran más sentido cuanto más tiempo las piensas. Se trata de ir más allá de lo habitual para poder construir algo inusual, algo raro, algo que no solo te haga avanzar, sino que te haga sentir orgulloso. El primer consejo poco convencional para el crecimiento personal y profesional es volverse realmente bueno en hacer las cosas antes de sentirse listo. No solo estoy bien con ello, soy excelente en ello. Porque si esperas a que estés listo, esperarás para siempre. La preparación es un mito. Es una sensación que crees que tendrás cuando las condiciones sean perfectas, cuando el miedo haya desaparecido, cuando tu confianza sea alta, cuando el momento sea ideal. Pero ese sentimiento no llega, y si lo hace, llega demasiado tarde.
después de que la oportunidad ya haya pasado. Las personas que crecen rápido, que se mueven de forma diferente, que se destacan, han dominado la habilidad de avanzar sin plena certeza. Han entrenado su mente para moverse antes de estar completamente convencida. Entienden que la claridad se gana a través de un movimiento que no es necesario antes de ella. Y una vez que ves eso, todo cambia. Dejas de vivir al margen esperando la confianza. Empiezas a dar pequeños pasos aterradores con cualquier creencia que tengas. La idea de que de repente te despertarás un día completamente seguro de una decisión que nunca has tomado, de una habilidad que nunca has practicado, de una habitación en la que nunca has entrado. Es una trampa. Suena bien, pero mantiene a la gente estancada porque equiparan el miedo con la falta de control. Y esa no es la verdad. El miedo no es el enemigo. Esperar que salga es crecimiento. Requiere incomodidad. Y la incomodidad se parece al miedo cuando algo no es familiar. Pero no son lo mismo. El miedo es solo la señal emocional de que estás entrando en la incertidumbre. Y si quieres una vida mejor, si quieres crear algo extraordinario, tendrás que sentirte realmente cómodo viviendo en la incertidumbre. Ni caos, ni imprudencia, solo incertidumbre. Esa zona donde el futuro no está totalmente mapeado y tú estás caminando de todos modos. La mayoría de la gente trata esa zona como una zona de peligro. Ellos se retiran, disminuyen la velocidad, ellos analizan, ellos dudan, esperan más información, más señales, más pruebas. Pero la gente que prospera no necesita un mapa para moverse, no necesitan permiso, no necesitan silenciar todas las dudas. Simplemente dan el siguiente paso, y luego el siguiente, y luego el siguiente hasta que la confianza los alcanza. Porque así es como funciona la confianza. No es un requisito previo, es un resultado. Haces lo que tienes miedo, te tropiezas con ello, te presentas desordenado, te equivocas, te vas mejorando, y en algún punto intermedio, tu confianza comienza a aumentar, no porque lo esperaste, sino porque lo ganaste. Esperar a sentirse listo antes de comenzar algo es como esperar a estar en forma antes de ir al gimnasio. No tiene sentido. Te entrenas hasta estar preparado. Empieza antes de creer. Actúa antes de estar seguro. Te estiras antes de ser flexible. Y si haces eso durante suficiente tiempo, lo que una vez parecía aterrador se vuelve normal. Esto no significa tener prisa, no significa ser descuidado. Significa que dejas de esperar un estado mental perfecto antes de actuar. Significa que haces del miedo parte de tu ritmo. Aprendes a caminar con él, a respirar a través de él, a llevarlo sin darle el control. Porque el miedo puede cabalgar, pero no conducir. Y cuanto más practiques esto, más empezarás a ver las oportunidades de manera diferente. Dejas de filtrar todo con el pensamiento de «estoy listo». Y comienzas a preguntarte, ¿está esto alineado? Dejas de buscar certeza y empiezas a buscar alineación. Si está alineado con tus valores, tus objetivos, tu crecimiento, es suficiente. Tú te mueves y dejas que el aprendizaje ocurra a lo largo del camino. La gente te preguntará cómo lograste progresar tanto, tan rápido. Y asumirán que tenías algún secreto, alguna ventaja, alguna confianza que ellos no tienen. Pero sabrás la verdad. Simplemente dejaste de esperar. Tú empezaste. Tú creaste el impulso y dejaste que el crecimiento ocurriera dentro del movimiento. El segundo consejo poco convencional para el crecimiento personal y profesional es programar activamente tiempo para pensar. No solo tiempo para planificar, no solo tiempo para trabajar, sino tiempo para pensar, para reflexionar, para considerar, para evaluar. Porque la mayoría de la gente no tiene un problema de pensamiento. Tienen un problema de espacio de pensamiento. Sus mentes están llenas, pero sus decisiones son superficiales. Están reaccionando, no razonando. Están actuando por instinto, no por intención. Y en un mundo que celebra la velocidad, detenerse a pensar parece improductivo. Sentarse en silencio resulta perezoso. Disminuir la velocidad para examinar tu vida parece una indulgencia, pero no lo es. Es esencial,
porque si no piensas profundamente, terminas viviendo superficialmente. Dices que sí a cosas que no están alineadas. Persigues objetivos que no son tuyos. Repites patrones que no te sirven. Y luego te preguntas por qué te sientes mal, incluso cuando todo parece estar bien. La gente pasa horas preparando su agenda, pero casi ningún tiempo preguntándose por qué están haciendo lo que están haciendo. Trabajan duro toda la semana, pero nunca se detienen a evaluar si su trabajo está creando impulso o solo movimiento. Invierten energía en sus relaciones, rutinas, responsabilidades, pero nunca se detienen a preguntar para qué sirve todo ello. El tiempo para pensar te da el espacio para reconectarte con ese ¿por qué? Este tipo de pensamiento no es pasivo, no es soñar despierto. Está estructurado, es intencional, está protegido. Tú creas un espacio, 15 minutos, 30 minutos, tal vez más, y te sientas con un cuaderno, con una pregunta, con una mente a la que se le permite correr profundamente en lugar de solo rápido. Preguntas cosas como, ¿qué funciona? ¿Qué debo cambiar? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué estoy evitando? ¿Qué haría una versión más sabia de mí? Dejas que esas preguntas respiren. No te apresures a responderles. No juzgas tus pensamientos. Tú solo escuchas. Tú capturas. Crees. Y en ese proceso, encuentras oro. Perspectivas que no pueden surgir del movimiento. Ideas que no surgen durante el ajetreo. Verdades que quedan ahogadas por la urgencia. Cuando creas este hábito, tus decisiones se vuelven más precisas. Tu confianza crece. Dejas de dudar tanto de ti mismo porque te has tomado el tiempo para saber lo que realmente piensas. Ya no estás sacando ideas de la superficie. Los estás dibujando desde la profundidad. Y la gente siente que tu presencia cambia. Tus palabras tienen más peso. Tus planes tienen más significado. Pero esto solo sucede si proteges el espacio, porque el mundo no te pedirá que pienses. Te pedirá que reacciones. Tu teléfono no te pedirá que pauses, seguirá alimentándote ruido. La mayoría de los entornos están diseñados para la estimulación, no para la reflexión. Así que si no creas tiempo para pensar, no te sorprendas cuando tus días se sientan ocupados pero vacíos. Así que lo programas como una reunión con tu mente, como una cita con tus valores. Lo pusiste en el calendario. Lo mantienes sagrado. Apareces sin distracciones. No esperes hasta sentirte abrumado. Lo conviertes en un hábito antes de que se convierta en una necesidad. Y no tiene que ser perfecto. No necesitas una silla especial, ni un diario determinado, ni el bolígrafo adecuado. Lo único que necesitas es espacio, silencio, un estímulo, la voluntad de enfrentarte a ti mismo y el coraje para actuar en función de lo que encuentres. Porque a veces pensar revelará cosas que has estado evitando. Te confrontará, te desafiará y te empujará a admitir dónde te has equivocado. Pero esa confrontación es donde comienza el crecimiento. Y una vez que veas el poder de ese tipo de reflexión, no querrás volver a vivir sin ella. No querrás volver a tomar decisiones a ciegas. No querrás volver a funcionar en piloto automático. Te darás cuenta de que el espacio entre la acción y la reflexión es donde vive la sabiduría. Y la sabiduría, más que el esfuerzo, es lo que construye una vida duradera. El tercer consejo poco convencional para el crecimiento personal y profesional es aprender a perder sin perderse a uno mismo. Porque los contratiempos están garantizados. El fracaso no es opcional, es inevitable. Pero lo que no es inevitable es perder la identidad en el proceso. Lo que no está garantizado es desmoronarse cada vez que algo no sale como esperabas. La mayoría de las personas no se destruyen por la pérdida en sí. Están destruidos por lo que le hacen significar. Reprobaron un examen y decidieron que no eran inteligentes. Pierden un trabajo y deciden que no valen nada. Son rechazados y deciden que no son dignos. Se arriesgan y no funciona. Entonces se retiran durante un año, diciéndose a sí mismos que fueron estúpidos por intentarlo en primer lugar. No porque el revés fuera definitivo, sino porque permitieron que redefiniera quiénes eran. Pero una actitud ganadora, una identidad centrada en el crecimiento,
Una persona comprometida con la expansión personal y profesional ve la pérdida de manera diferente. No lo personalizan, aprenden de ello, se ajustan, se adaptan, no lo ignoran, pero tampoco se convierten en ello. Se han entrenado para separar los resultados de la identidad. Esto no significa que no sientas la pérdida, lo sientes plenamente. Tú lo reconoces. Llora si es necesario, nombra lo que te duele, pero no dejas que eche raíces en tu autoestima. No repites el fracaso en tu mente tan a menudo como para que se convierta en parte de tu personalidad. Lo que obtienes son los datos, no el daño. Extraes la lección, no la etiqueta. Te recuerdas a ti mismo que un resultado no es toda tu historia. Un momento no es toda tu identidad. Y en el momento en que puedes hacer eso, realmente hacerlo, te vuelves peligroso. Te conviertes en alguien que puede superar la decepción y seguir construyendo. Te conviertes en alguien que no solo tiene éxito cuando las cosas van bien, sino alguien que crece cuando no lo hacen. Porque aquí está la verdad. La resiliencia no consiste en no romperse nunca. Se trata de volver. Se trata de volver más claro, más sabio, más centrado. Fracasarás. Serás malinterpretado. Probarás cosas que no funcionarán. Calcularás mal, darás un paso en falso y errarás el blanco. Pero ninguna de esas cosas tiene por qué costarte el espíritu. Ninguna de ellas tiene por qué amargarte. Ninguna de ellas tiene por qué robarte tu confianza. El truco es dejar de hacer de cada pérdida algo tan personal. Dejar de convertir cada paso en falso en una acusación contra nuestro carácter. Dejar de asumir que, porque algo no funcionó, no estás destinado a ello. Quizás no funcionó porque era una prueba. Quizás no funcionó porque la versión de ti que lo intentó aún no estaba lista. Quizás no funcionó porque estaba destinado a enseñarte algo que el éxito nunca podría enseñarte. Tienes que desarrollar el tipo de mentalidad que te permite seguir adelante sin fracasar, que te permite tropezar con fortaleza, que te permite ser humilde pero no humillado, que puede caminar a través del fuego y salir más sabio, no más débil. Porque si puedes hacer eso, si puedes perder con carácter y crecer a través del dolor, no te podrán detener. Las personas que crecen a un alto nivel han sido derribadas, perdieron dinero, perdieron relaciones, perdieron oportunidades, pero regresaron más fuertes, no porque estén construidos de manera diferente, sino porque eligieron procesarlos de manera diferente. No dejaron que la pérdida se convirtiera en su identidad. Dejaron que se convirtiera en su educación. Entonces, tienes que decidir, cuando las cosas van mal, y lo harán, ¿cómo responderás? ¿Te retirarás y te encogerás o te levantarás y reflexionarás? ¿Culparás al mundo o te guiarás a través de él con serenidad, humildad y resolución? ¿Dejarás que el fracaso te defina o te refine? Esto es un hábito. Esto es una mentalidad. Esto es un músculo. No lo construyes leyendo sobre ello. Lo construyes en tiempo real. Lo construirás la próxima vez que algo salga mal. Haces una pausa. Tú respiras, no arremetes, no entras en espiral, no te rindes. Tú evalúas. Tú eres dueño de tu parte. Dejas ir lo que no es tuyo. Te adaptas. Tú avanzas. Así se construyen los líderes. Así es como se forma el carácter. Así es como se forma el legado. No solo en la forma en que ganas, sino también en la forma en que pierdes. En la forma en que te conduces a través del valle. En la forma en que sostienes tu estandarte cuando sería más fácil abandonarlo. El cuarto consejo poco convencional para el crecimiento personal y profesional es medir tu progreso en silencio. No porque haya algo malo en celebrar, sino porque la validación nunca debería ser la razón por la que haces el trabajo. Y si solo avanzas cuando la gente te observa, si solo te esfuerzas cuando es visible, si solo sigues adelante cuando sabes que recibirás aplausos, has construido tu crecimiento sobre terreno inestable. Al mundo le encantan los resultados ruidosos, los lanzamientos ruidosos y las victorias ruidosas. Pero el crecimiento real, profundo, permanente, que cambia la identidad, sucede en lugares tranquilos. Sucede cuando nadie te anima, cuando nadie pide actualizaciones,
cuando nadie se da cuenta de lo mucho que te estás esforzando. Y si tu marcador interno depende de la reacción externa, renunciarás en el momento en que sientas que nadie te ve. No puedes dejar que la atención sea tu oxígeno. Tienes que aprender a progresar en privado, a convertirte en tu propio testigo, a volverte más fuerte, más agudo, más claro, sin necesidad de que alguien te aplauda a cada paso del camino. Porque esos aplausos no vienen a menudo, no al principio. Y cuanto más tiempo construyas algo que importa, más invisible se vuelve para el mundo exterior. La mayoría de tus avances no serán visibles para nadie. El momento en que dejas de procrastinar no es un titular. El momento en el que no dejaste que el miedo controlara tu día no es una publicación viral. Las horas que pasaste reescribiendo algo hasta que coincidiera con tu estándar no son motivo de celebración en la mente de nadie más. Pero esos momentos importan. Son los ladrillos. Ellos son el músculo. Ellos son la prueba. Y si no aprendes a celebrarte en silencio, te perderás la profundidad de tu propio crecimiento. Seguirás buscando afuera señales de que estás bien, señales de que estás progresando, señales de que eres válido. Pero no necesitas señales. Necesitas estándares. Necesitas saber cómo se ve tu progreso desde dentro. Eso significa rastrear lo que nadie más ve. Tu consistencia, tu diálogo interno, tu disciplina, tu paciencia, tu alineación, la forma en que te recuperaste después de un mal día, la forma en que honraste tu plan incluso cuando nadie te hubiera culpado por romperlo. Estas son las métricas que importan. Dejas de anunciar cada paso, dejas de transmitir cada idea, dejas de darte explicaciones ante personas que no tienen el contexto de tu transformación, no porque te estés escondiendo, sino porque estás concentrado, porque el crecimiento no es un desempeño, es una postura, es una forma de vivir, y cuando es real, no necesita focos. Aquí es donde vive la madurez, en la tranquilidad, en el compromiso que no necesita retroalimentación constante, en el tipo de crecimiento que se construye desde dentro, no basado en la reacción, sino basado en la reflexión. Tú sabes quién eres, sabes lo que estás construyendo, no necesitas demostrarlo. Solo tienes que seguir apareciendo. Cuando aprendes a medir tu progreso en silencio, recuperas tu poder. Dejas de depender emocionalmente de los me gusta, los cumplidos o el reconocimiento. Dejas de necesitar que otros entiendan tu proceso. Te vuelves inquebrantable, arraigado, anclado en algo más profundo que la aprobación. Y la gente eventualmente lo notará, pero para entonces no importará tanto porque no lo necesitarás. La celebración será un beneficio y no una fuente de combustible. Los resultados serán evidentes, pero reflejarán algo que ya sabías en tu interior. Que estás creciendo, que te estás convirtiendo, que tu trabajo importa, incluso cuando está en silencio. El quinto consejo poco convencional para el crecimiento personal y profesional es normalizar el volver a empezar. No porque hayas fracasado, no porque te hayas equivocado, sino porque el crecimiento rara vez es lineal. Y empezar de nuevo no significa que seas débil. Significa que eres honesto. Significa que eres consciente de ti mismo. Significa que te importa más hacerlo bien que hacerlo una sola vez. A la mayoría de las personas les avergüenza la idea de empezar de nuevo. Creen que una vez que se han comprometido con algo, tienen que permanecer casados con el método. Incluso cuando deja de funcionar, incluso cuando está claramente desalineado, incluso cuando cada parte de ellos sabe que es momento de cambiar de rumbo. Tratan la consistencia como una trampa en lugar de una herramienta. Confunden terquedad con fuerza. Pero la verdadera fuerza, la verdadera madurez, se encuentra en el coraje de reevaluar, de detenerse y preguntarse: ¿esto todavía me sirve? ¿Sigue siendo cierto para la versión de mí en la que me estoy convirtiendo? ¿Sigue en sintonía con el panorama general? Y si la respuesta es no, no lo fingen, no practican la lealtad a un antiguo camino. Se reinician. Ese reinicio no es un retroceso, es estrategia, es sabiduría. Porque empezar de nuevo con claridad es mejor que terminar algo que ya no está alineado.
No hay ninguna insignia por terminar algo equivocado. No hay honor en arrastrar un plan muerto hasta la línea de meta solo para decir que nunca te rendirás. Hay que normalizar el cerrar capítulos, el cambiar de dirección, el redefinir el éxito, no porque seas inestable, sino porque estás evolucionando. Porque la persona que eras cuando empezaste no es la persona que eres hoy. Y ese crecimiento merece nuevos sistemas, nuevas estrategias, nuevos estándares. Esta mentalidad te da permiso para adaptarte sin vergüenza, para fallar sin perder la identidad. Y para girar con la cabeza en alto, no tienes que esperar hasta que todo se derrumbe. No es necesario que te agotes ni que te desmorones para tomar una nueva decisión. Solo necesitas confiar en que tus señales internas importan, que tu intuición es válida y que el cambio está permitido. Porque las personas que crean las vidas más poderosas son las que saben liberar. Para liberar lo que ya no cabe, para liberar la vieja línea de tiempo, para liberar la presión de ser coherentes con una versión de sí mismos que ya no existe. No se quedan en los espacios por costumbre, se quedan porque todavía tiene sentido. Y si no, se mudan. No ven el empezar de nuevo como una debilidad, lo ven como refinamiento. Saben que el crecimiento a veces significa quemar el viejo modelo, derribar la estructura, limpiar el desorden mental, reconstruir algo mejor, no desde cero, sino desde la sabiduría, desde la experiencia, desde las lecciones aprendidas en la última iteración. Esto se aplica a los hábitos, a las disciplinas, a las rutinas. A veces te vas a caer, te perderás un día, una semana, tal vez más. La pregunta no es, ¿puedes ser perfecto para siempre? La pregunta es, ¿podrás regresar sin vergüenza? ¿Podrás retomarlo sin castigarte? ¿Podrás retomar el ritmo sin arrastrar contigo la culpa? Porque la vergüenza frena el impulso. La culpa roba la claridad. Y cuanto más tiempo permanezcas allí, más difícil será volver. Pero cuando eliminas la emoción del reinicio, cuando haces que empezar de nuevo sea normal, no dramático, empiezas a acelerar. Te recuperas más rápido. Te lideras mejor a ti mismo. Dejas de juzgar a otras personas por sus reinicios. Te conviertes en alguien que hace espacio para la evolución, para la redención, para segundas, terceras, cuartas oportunidades. Porque sabes que la verdadera flexión no es hacerlo bien la primera vez. El verdadero éxito es hacerlo bien en algún momento. Se niega a rendirse. Se trata de ser lo suficientemente valiente para empezar de nuevo. Así que haz las paces con el reinicio. Elígelo. Úsalo. Siéntete orgulloso de ello. Empezar de nuevo no significa que lo hayas perdido todo. Significa que estás usando lo que has aprendido para moverte de manera diferente. Y esa postura, ese coraje, esa flexibilidad frente a la presión, eso es lo que hace que el crecimiento sea sostenible. Eso es lo que hace que el éxito sea repetible. El sexto consejo no convencional para el crecimiento personal y profesional es tomarse en serio la resta. No se trata solo de agregar el próximo objetivo, el próximo hábito, la próxima herramienta, sino de eliminar intencional y agresivamente todo lo que obstruya tu claridad. Porque la mayoría de la gente piensa que necesita más para crecer, más información, más estructura, más esfuerzo. Pero la verdad es que la mayoría de las veces no necesitan agregar, necesitan quitar. El crecimiento no se construye solo mediante la suma, se acelera mediante la resta. Cuando se elimina el ruido, llega la señal real. Cuando dejas de perseguir 10 direcciones, finalmente logras progreso en una. Cuando dejas de intentar hacer felices a todos, recuerdas quién eres. Cuando dejas de gestionar la imagen, empiezas a construir las bases. Pero la resta da miedo. Se siente como una pérdida. Se siente como renunciar a algo. Y si tu identidad está ligada a la ocupación, si tu autoestima está ligada a lo llena que parece tu agenda, entonces la idea de restar se siente como un fracaso. Pero no es un fracaso. Es el enfoque. Es libertad. Es la eliminación intencional de todo aquello que te distrae de tu misión. No necesitas hacer más. Necesitas hacer menos y mejor.
Necesitas menos compromisos, menos objetivos conflictivos, menos pestañas abiertas en tu cerebro, menos personas que influyan en tus decisiones. Tienes que simplificar, no porque seas débil, sino porque eres sabio, porque la simplicidad crea energía, y la energía crea impulso, y el impulso aumenta los resultados. Esto comienza con tu agenda. ¿Qué estás haciendo por obligación en lugar de por alineación? ¿Qué reuniones podrían eliminarse por completo? ¿Qué tareas estás repitiendo que ya no te ayudan? ¿Qué rutinas están obsoletas, pero aún las realizas porque te resultan familiares? A continuación, pase a tus entradas. ¿Qué estás consumiendo que te añade estrés y no fuerza? ¿Qué estás escuchando que te aleja de tus valores fundamentales? ¿Qué hábitos sociales te distraen más de lo que te desarrollan? ¿Qué conversaciones te dejan cansado en lugar de concentrado? Estas no son preguntas pequeñas, son anclas, y cuanto más elimines lo que no sirve, más claramente podrás ver lo que sí sirve. Restar significa decir no, no son suaves disculpas, sino claras protecciones. Tienes que aprender a decepcionar a la gente en el corto plazo, para que no te decepciones a largo plazo. No puedes seguir diciendo que sí a cosas que fracturan tu energía solo para evitar conversaciones incómodas. Tu visión vale la incomodidad de la claridad. Y cuanto más hagas esto, cuanto más practiques el arte de la sustracción, más empezará a coincidir tu entorno con tu identidad. Tu calendario comienza a reflejar tus valores. Tu energía comienza a reflejar tus prioridades y de repente tu vida se siente menos caótica. No porque hayas disminuido el ritmo, sino porque te deshiciste de todo lo que no era esencial. Este hábito no se trata de ser minimalista por el minimalismo. Se trata de alineación, precisión e impacto. Resta para poder presentarse con toda la energía a lo que importa. Así, tu enfoque se vuelve limpio, para que tu voz se vuelva clara. Entonces, tu progreso se vuelve exponencial. Y no es algo que ocurre una sola vez. La resta es una práctica, un ritmo, una forma de vida. Vuelves a ello mensualmente, semanalmente, a veces diariamente. ¿Qué puedo liberar? ¿Qué puedo cortar? ¿Qué he superado? ¿Qué ya no vale la pena llevar? Estas no son cuestiones de debilidad, son cuestiones de poder, porque tu legado no se construirá sobre lo mucho que hiciste, se basará en lo bien que hiciste lo que más importaba. Y la única manera de hacer lo que importa con excelencia es dejar de gastar la vida en lo que no importa. El séptimo consejo poco convencional para el crecimiento personal y profesional es anclar tu vida a la identidad, no a los resultados. Porque los resultados van y vienen. Las estaciones subirán y bajarán. Ganarás un día y perderás el siguiente. Pero ¿quién eres? Eso tiene que permanecer sólido. Eso tiene que construirse sobre algo más profundo que lo que logras. De lo contrario, cada cambio externo se convierte en una tormenta interna. La mayoría de las personas viven con una confianza frágil porque todo su sentido de identidad está ligado al rendimiento. Cuando las cosas van bien, se sienten fuertes. Cuando las cosas se desmoronan, ellos también lo hacen. Y ese ciclo es agotador. Te hace reactivo. Te hace sentir inseguro. Te impide construir algo consistente porque la consistencia requiere una base estable, y la identidad es la base. No puedes construir una vida poderosa si te cuestionas quién eres cada vez que tus resultados fluctúan. No se puede actuar con audacia y al mismo tiempo cuestionar el propio valor cada vez que cambia un número. Tienes que enraizarte en algo más profundo, en los valores con los que vives, en el carácter que proteges, en la forma en que te presentas, independientemente de lo que esté funcionando. Esta es la arquitectura interna del crecimiento. ¿Quién soy yo cuando las cosas son difíciles? ¿Quién soy yo cuando nadie me mira? ¿Quién soy yo cuando no estoy ganando? Si puedes responder esas preguntas con claridad y valentía, estás listo para liderar. Estás listo para crecer más allá de tus circunstancias actuales, porque ahora ya no estás rindiendo. Estás encarnando. Ese es el cambio de perseguir el éxito a convertirte en alguien que lo vive. Dejas de medir tu progreso solo por recompensas externas y empiezas a medirlo por la alineación, por el esfuerzo,
por la fidelidad a tu proceso, por lo bien que tus acciones coinciden con tus valores, incluso cuando no coinciden con tus expectativas. Este hábito no es glamoroso, no siempre trae resultados inmediatos, pero crea integridad, y la integridad se acumula. Te hace confiable no solo ante los demás, sino ante ti mismo. Y cuando confías en ti mismo, dejas de perseguir el próximo logro para sentirte completo. Lideras desde la totalidad. Se construye desde la identidad. Esto cambia la forma de establecer objetivos. Los objetivos son importantes, pero no son tu brújula. La identidad es tu brújula. Te preguntas, ¿qué tipo de persona quiero ser? Y luego estableces metas que refuercen eso. No al revés, no quieres simplemente ganar más dinero. Quieres convertirte en alguien que maneja los recursos con disciplina y generosidad. No solo quieres ponerte en forma, quieres convertirte en alguien que honra su cuerpo con consistencia y fuerza. Ese enfoque interno crea sostenibilidad. Significa que, incluso cuando no alcanzas el objetivo, aún así estás construyendo a la persona. Y esa es la verdadera victoria. Eso es lo que perdura. Eso es lo que hace que tu progreso sea inmune a las fluctuaciones. Porque, incluso cuando los resultados flaquean, tus valores permanecen arraigados. Dejas de comparar porque ahora tu camino es único. Está anclado. Ya no se trata de quién está delante de ti. Se trata de en quién te estás convirtiendo. Y esa postura te da paz. Te da claridad. Te da el tipo de actitud que no se ve afectada por el ritmo de otras personas. Entonces, construyes desde la identidad. Hablas desde la identidad. Te mueves desde la identidad. Tratas tus resultados como retroalimentación, no como juicio. Y cuando las cosas van bien, te mantienes humilde. Cuando no lo hacen, te mantienes consistente porque ninguno te define. Ya has decidido quién eres. El octavo consejo poco convencional para el crecimiento personal y profesional es entrenarse para aceptar la tensión en lugar de intentar eliminarla. Porque la mayoría de la gente piensa que el objetivo es la comodidad, la estabilidad, la armonía. Creen que si pueden eliminar el estrés, eliminar la fricción, eliminar la atracción en diferentes direcciones, entonces finalmente crecerán. Pero el crecimiento no funciona así. El crecimiento vive dentro de la tensión. Es incómodo por diseño. No se supone que uno se sienta completamente equilibrado todo el tiempo. No se supone que tengas todas las respuestas antes de mudarte. No se supone que te sientas en paz con cada decisión. Si estás creciendo, la tensión será parte de tu vida. No porque lo estés haciendo mal, sino porque estás evolucionando. Porque estás entrando en espacios que nunca has dominado. Porque estás liderando de una manera en la que nunca lo has hecho. La presencia de tensión no significa que algo esté roto. Significa que algo está pasando. Significa que algo se está estirando. Significa que estás viviendo en ese punto medio sagrado entre quién eras y quién te estás convirtiendo. Y si puedes permanecer con esa tensión en lugar de intentar escapar de ella, comenzarás a desbloquear niveles que la mayoría de las personas nunca alcanzan, pero la mayoría de la gente se apresura a eliminarla. Toman decisiones rápidas para aliviar el malestar. Abandonan sus proyectos en el momento en que sienten resistencia. Evitan las conversaciones difíciles porque quieren mantener la paz. Pero la paz construida sobre la base de la evasión es frágil. Se agrieta bajo presión. La verdadera paz se basa en la fuerza, en la claridad, en la voluntad de mantener la tensión hasta encontrar el siguiente movimiento correcto, no solo el más fácil. La tensión aparece en todas partes. En el liderazgo, medidas en la creatividad, en las relaciones, en la identidad. Sentirás la tensión entre el descanso y la disciplina, entre ser amable y ser claro, entre ser firme y ser flexible, entre permanecer y cambiar de rumbo. Y el objetivo no es eliminar esa atracción. Se trata de aprender a permanecer en ella, de dejar que te moldee, de dejar que refine tu perspectiva, tu postura, tu proceso. Esto es fuerza emocional. La capacidad de llevar la contradicción sin derrumbarse. La capacidad de seguir adelante, incluso mientras sientes el estiramiento.
la capacidad de mantener tu centro mientras muchas cosas reclaman tu atención. Y esa fuerza es lo que te hace inquebrantable. No es la ausencia de presión, sino la capacidad de liderar a pesar de ella. Cuando entrenas la atención, dejas de necesitar que todo sea simple. Dejas de exigir que todo sea obvio. Aprendes a respirar en la complejidad, a operar en la ambigüedad, a tener visión y paciencia al mismo tiempo. Dejas de apresurarte a tomar decisiones solo para obtener alivio. Empiezas a mantener las decisiones hasta que estén listas. Este cambio cambia la forma en la que te presentas ante otras personas. Dejas de apresurarlos para que lleguen a la claridad. Les das espacio para luchar con las cosas. Aprendes a mantener el espacio sin necesidad de respuestas inmediatas. Te conviertes en un mejor líder, un mejor amigo, un mejor ser humano, porque has aprendido a estar con personas que están creciendo, no solo con personas que tienen un buen desempeño. La atención no siempre es agradable, pero siempre enseña. Te enseña dónde están tus límites, dónde tus creencias necesitan ser refinadas, dónde tus estrategias necesitan evolucionar, dónde tu comunicación necesita mejorar. No es algo a lo que temer. Es algo que respetar, de lo que aprender y con lo que avanzar. Así que dejemos de resentir la tensión. Deja de intentar hacerlo todo fácil. Deja de asumir que la incomodidad significa que te has desviado del rumbo. No lo hace. A menudo significa que estás en el buen camino, justo en medio de un gran avance, justo donde se está produciendo el crecimiento. Y si perseveras, respiras a través de ella, la guías, no solo crecerás, te expandirás. El 9º consejo no convencional para el crecimiento personal y profesional es practicar el cumplir tu palabra contigo mismo por encima de todo. No solo las promesas a los demás, no solo los compromisos públicos, sino los silenciosos, aquellos que nadie conoce excepto tú. Porque ahí es donde vive el respeto propio. Ahí es donde se construye la confianza interior, no por lo ruidoso que seas, sino por lo coherente que seas contigo mismo cuando nadie te mira. La mayoría de las personas son mejores cumpliendo su palabra con los demás que con ellas mismas. Se presentarán a lacias, cumplirán los plazos, evitarán decepcionar a alguien más. Pero cuando se trata de la promesa que hicieron en su diario, la meta que establecieron sin testigos, el cronograma que diseñaron con plena intención, lo comprometen una y otra vez, no porque no les importe, sino porque han normalizado la autonegociación. Dicen que se despertarán temprano, pero posponen la alarma. Dicen que dejarán de quejarse, pero al mediodía vuelven a entrar en crisis. Dicen que se estirarán, escribirán, leerán, planificarán, pero lo dejan pasar y dicen, es solo mi caso. Pero esa mentalidad es donde el orgullo propio se erosiona. Y cuando no confías en ti mismo, dejas de fijar metas reales. Dejas de soñar a todo color. Dejas de creer que tu palabra significa algo. Una actitud ganadora comienza donde el autooxidarse empieza, con una decisión seguida de una acción repetida a menudo. Comienzas siendo impecable con tu palabra contigo mismo. Si lo dices, lo haces, no por credibilidad externa, sino por credibilidad interna. Porque cuando confías en ti mismo, caminas diferente, hablas diferente, no necesitas una motivación constante, simplemente ejecutas. Empieza desde lo más pequeño. Deja de hacer promesas que suenan bien, pero no tienen ningún plan. Deja de fingir que tu energía es infinita. Deja de prepararte para el fracaso. Estableciste un estándar simple. Lo que me digo a mí mismo, lo tomo en serio. Si me comprometo a ello, lo cumplo. Y si lo fallo, no entro en espiral. Me reinicio. Me comprometo nuevamente. Me quedo con el ritmo. Esta práctica construye la integridad de adentro hacia afuera. Crea una confianza arraigada que nadie te puede dar, ni nadie te puede quitar porque no se basa en aplausos, no se basa en gustos, no se basa en la validación. Depende de quién seas en la oscuridad, sobre cómo te mueves cuando estás solo. Cumplir con tu palabra desarrolla resiliencia, porque cuando confías en ti mismo, estás menos afectado cuando las cosas no salen según lo planeado. No entras en pánico cuando las cosas se desmoronan.
No culpas a los demás. Te adaptas. Lideras porque practicas el presentarte, incluso cuando no es fácil, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando nadie se habría dado cuenta si lo hubieras omitido. Esta práctica te hace más compasivo porque, una vez que te has exigido más a ti mismo y una vez que has fallado y has regresado de todos modos, aprendes a extender la gracia sin bajar los estándares. Ya sabes lo difícil que es. Y también sabes lo que es posible. Así te conviertes en alguien que inspira no solo con palabras, sino con el ejemplo. La gente te preguntará cómo construiste tu mentalidad, cómo te mantienes tan constante, cómo logras seguir creciendo cuando otros se están agotando. Y la respuesta no será un sistema secreto ni algún truco brillante. La respuesta será esta: cumplo mi palabra conmigo mismo. Vivo en alineación con lo que digo que quiero. Y no hago excepciones, no a menudo, no fácilmente, no sin razón. Así que, si quieres crecer, realmente crecer, comienza aquí. Comienza con tu palabra. Empieza con las promesas que nadie ve. Comienza con la decisión de primera hora de la mañana, el reinicio de media tarde, la pausa a última hora de la noche en la que eliges mantener el ritmo en lugar de poner otra excusa. Ahí es donde se construye tu futuro, en silencio, con fidelidad, una decisión a la vez. El 10º consejo no convencional para el crecimiento personal y profesional es dejar de perseguir el equilibrio y empezar a perseguir la alineación. Porque el equilibrio suena bien, es educado, es socialmente aceptable, se ve bien en el papel, pero para la mayoría de las personas se convierte en una trampa, una idea rígida de que cada parte de tu vida debe recibir el mismo tiempo, la misma energía y el mismo enfoque todos los días. Y eso no es realista. El crecimiento no funciona así. La grandeza no funciona así. El equilibrio dice que debes mantener todas las cosas estables. La alineación dice que debes darle la mayor energía a lo que más importa en este momento. El equilibrio exige simetría. La alineación exige honestidad. Y cuando dejas de intentar vivir una vida que parezca equilibrada y empiezas a construir una vida que se sienta alineada, todo empieza a cambiar. Porque el crecimiento no es un problema de matemáticas, no se trata de dar el 10% a cada categoría de tu vida. Algunas temporadas exigirán más de tu trabajo, algunos exigirán más de tus relaciones. Algunos te llamarán hacia tu interior, al silencio y a la reconstrucción. Otros te empujarán hacia afuera, hacia la ejecución y la exposición. El equilibrio te dice que cualquier inclinación significa fracaso. La alineación te dice que la inclinación intencional es la forma de construir impulso. La mayoría de las personas se sienten culpables cuando se inclinan demasiado en una dirección. Pero la culpa no siempre es una señal de desajuste. A menudo es solo un eco de expectativas poco realistas. No estás fracasando si tu vida no está equilibrada. Estás creciendo, estás concentrado, estás construyendo. Y cuando estás construyendo algo importante, se necesita peso. Tiene prioridad. Requiere que dejes ir algunas cosas por ahora, no para siempre, sino por ahora. La alineación no es estática. Cambia según tus valores, tu temporada, tu capacidad. Así que tienes que mantenerte alerta. Tienes que hacer preguntas reales. ¿A dónde estoy llamado a liderar ahora mismo? ¿Qué parte de mi vida necesita más de mí? ¿A qué puedo decir no por el bien de lo que más importa hoy? Estas preguntas te serán de mayor utilidad que cualquier mito sobre el equilibrio diario perfecto. Y cuando vives de esta manera, dejas de disculparte por tu enfoque. Dejas de pretender estar igualmente disponible para todo y para todos. Te vuelves más presente porque no intentas estar en todas partes. Te vuelves más efectivo porque dejas de esforzarte tanto solo para marcar todas las casillas. No estás marcando casillas. Estás tomando decisiones con propósito, con claridad, con valentía. Puede que la gente no entienda tu alineación. Está bien, no vives para ser comprendido. Estás viviendo para estar alineado. Y las personas alineadas son magnéticas, no porque estén en todas partes, sino porque están plenamente presentes donde quiera que estén. Caminan con confianza, no porque lo tengan todo resuelto, sino porque saben dónde deben colocar su energía hoy.
Así es como se evita el burnout. No haciendo menos, sino haciendo las cosas correctas, no viviendo con miedo a comprometerse demasiado, sino eligiendo aquello con lo que vale la pena comprometerse. No necesitas un calendario perfectamente equilibrado. Necesitas una vida profundamente alineada, una que refleje tus valores, tu propósito, tus prioridades, una que se base en la intención, no en la obligación. Y sí, la alineación requiere sacrificio, pero no es un sacrificio sin retorno. Renuncias a algo, pero ganas impulso. Dejas ir algo, pero creas profundidad. Dices no a algo hoy para poder decir sí a algo mejor mañana. Eso no es pérdida, eso es liderazgo. Así que construye tu vida alineada, no tratando de mantener todo en perfecta armonía, sino moviéndote con claridad y propósito. Algunos días serán desordenados, algunas temporadas serán desequilibradas, pero si te mantienes alineado, si te mantienes honesto con tu energía, tu dirección, tu verdad, no solo crecerás, evolucionarás. Y esa evolución no será linda todos los días, pero será real. Y lo real es lo que crea el legado. Ahora sabes la verdad. El crecimiento real no siempre se parece a lo que el mundo te dice que debería ser. No siempre está estructurado, no siempre es bonito, no siempre es fácil de explicar. Pero es tuyo para construirlo, tuyo para dirigirlo, tuyo para vivirlo. Y estos 10 hábitos poco convencionales. Empezar antes de sentirte listo, programar tiempo para pensar, aprender a perder sin perderte a ti mismo, medir tu progreso en silencio, normalizar el volver a empezar, restar lo que no sirve, anclarse en la identidad por encima de los resultados, abrazar la atención, cumplir tu palabra contigo mismo y elegir la alineación por encima del equilibrio. Estos no son trucos, no son tendencias, son verdades. Son el tipo de verdades que perduran. El tipo que te mantiene unido cuando estás construyendo algo que importa. El tipo de cosas que no siempre se mencionan en salas llenas de publicidad y bullicio. Pero son lo que separa a quienes construyen con profundidad de quienes construyen para llamar la atención. El crecimiento exigirá mucho de ti. Te estirará, romperá tus patrones y te sacará de tu zona de comodidad. Te enfrentará a quien has sido y desafiará a quien quieres llegar a ser. Pero si mantienes estos hábitos, si los vives, no solo los visitas, entonces cada desafío se convierte en una oportunidad. Cada obstáculo se convierte en una lección. Cada estación se convierte en una etapa para tu próxima evolución. No necesitarás permiso externo para liderar. No necesitarás aplausos para seguir adelante. No es necesario que todo salga bien para mantener los pies en la tierra. Caminarás diferente, no porque seas mejor, sino porque lo tienes claro. Estás anclado. Estás construyendo algo real. Y las cosas reales no tiemblan cuando llega el viento. Se mantienen en pie porque el fundamento está ahí. Así que no te limites a escuchar estas ideas. Úsalas. Toma una y empieza a vivirla. Una decisión, un cambio, un compromiso silencioso que nadie ve excepto tú. Y luego hazlo otra vez mañana y el día siguiente hasta que ya no sea algo que hagas. Es quien eres. Ahí es cuando el juego cambia, porque el crecimiento no es un momento. Es un estilo de vida, no es una meta. Es una manera de moverse por el mundo con profundidad, con enfoque, con una especie de fuerza interna que no se desvanece cuando la vida se pone difícil. Esto es lo que estás construyendo ahora. Esto es lo que ya has empezado. Sigue adelante. Y ahora que has decidido moverte con propósito, que has elegido la alineación por encima del equilibrio, el siguiente paso es vivirlo con una constancia feroz. No se trata de una ráfaga inicial de motivación que se desvanece con el primer obstáculo, ni de un arranque de entusiasmo que se enfría cuando la vida se complica. Se trata de construir un sistema interno, un motor que no depende de las condiciones externas para seguir funcionando. Ese motor es tu compromiso inquebrantable con la persona que estás destinado a ser. El mundo te dirá que necesitas más recursos, más tiempo, más reconocimiento. Pero el crecimiento real no comienza con lo que te falta, sino con lo que ya tienes. Tu capacidad para decidir, para actuar,
para mantenerte firme incluso cuando el camino se vuelve borroso. La alineación no es un destino al que llegas, es una práctica que vives cada día. Es la forma en que te levantas después de una caída, la forma en que eliges el próximo paso cuando todo lo demás parece incierto. Imagina una vida donde cada decisión, por pequeña que sea, está impregnada de intención. No se trata de hacer grandes gestos todos los días, sino de alinear las pequeñas acciones con la visión más grande que tienes para ti mismo. Cada vez que eliges levantarte temprano aunque no tengas ganas, cada vez que terminas una tarea que te prometiste completar, cada vez que dices no a una distracción para decir sí a tu propósito, estás depositando una moneda en el banco de tu confianza interna. Con el tiempo, esos depósitos se acumulan. Se convierten en una riqueza que no se mide en dinero, sino en claridad, en fuerza, en la certeza de que estás viviendo una vida que es tuya. Pero no te equivoques. Este camino no es lineal. Habrá días en los que te sientas invencible, como si cada decisión fluyera sin esfuerzo hacia tu meta. Y habrá otros en los que el peso del mundo parecerá aplastarte, en los que dudarás de si todo esto vale la pena. Es en esos momentos de duda donde se forja tu carácter. No es la ausencia de obstáculos lo que define tu crecimiento, sino tu respuesta ante ellos. ¿Te detienes y te rindes? ¿O respiras hondo, recalibras y sigues adelante? La alineación requiere que seas honesto contigo mismo, brutalmente honesto. Pregúntate, ¿qué estoy evitando? ¿Qué excusas estoy usando para no avanzar? ¿Qué historias me estoy contando que me mantienen atascado? Estas preguntas no son cómodas, pero son necesarias. Porque el crecimiento no ocurre en la superficie, ocurre en las profundidades. En los momentos en los que te enfrentas a tus propias limitaciones y decides superarlas. Y aquí está la verdad. No necesitas ser perfecto para crecer. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas un plan infalible. Lo que necesitas es la disposición de seguir presentándote, de seguir eligiendo lo que importa, incluso cuando es difícil, incluso cuando no hay garantías. Esa disposición, esa constancia, es lo que transforma una vida ordinaria en una extraordinaria. Piensa en las personas que admiras, las que han dejado una marca en el mundo, no necesariamente con fama o riqueza, sino con impacto. ¿Qué tienen en común? No es que nunca dudaron, nunca fallaron o nunca se sintieron perdidos. Es que siguieron adelante. Encontraron una manera de mantenerse alineados con su propósito, incluso cuando el camino era incierto. Construyeron su legado no con grandes momentos, sino con pequeñas decisiones consistentes, tomadas día tras día, en la oscuridad, sin aplausos. Ahora, imagina que tú eres esa persona. Imagina que cada acción que tomas, por pequeña que sea, es un ladrillo en el edificio de tu legado. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, estás colocando un ladrillo. Cada vez que eliges la disciplina sobre la comodidad, estás colocando otro. Cada vez que te levantas después de una caída, estás reforzando la estructura. Con el tiempo, esos ladrillos forman algo sólido, algo que resiste las tormentas, algo que inspira a otros no porque sea perfecto, sino porque es real. Y la belleza de este proceso es que no necesitas esperar el momento perfecto para empezar. No necesitas un nuevo año, un nuevo mes o un nuevo día. Puedes empezar ahora mismo, en este instante, con la decisión más pequeña. Tal vez sea apagar el teléfono y dedicar 10 minutos a reflexionar sobre lo que realmente quieres. Tal vez sea escribir una sola página de ese libro que siempre has querido escribir. Tal vez sea levantarte del sofá y dar un paseo para despejar tu mente. No subestimes el poder de estas pequeñas acciones. Son las semillas de tu evolución. A medida que avanzas, descubrirás que la alineación no solo te hace más fuerte, sino que también te hace más libre. Cuando vives de acuerdo con tus valores, cuando tus acciones reflejan tus prioridades, dejas de sentirte atrapado por las expectativas de los demás. Dejas de buscar la validación externa porque sabes que la única validación que importa es la que te das a ti mismo. Esa libertad es transformadora. Te permite moverte por el mundo con una ligereza que no se puede comprar,
con una confianza que no se puede fingir. Pero esta libertad no viene sin costo. Requiere que dejes ir cosas, hábitos que ya no te sirven, relaciones que te frenan, creencias que te limitan. Decir sí a tu crecimiento significa decir no a todo lo que no está alineado con él. Y eso puede ser incómodo. Puede significar tener conversaciones difíciles, establecer límites, o incluso caminar solo por un tiempo. Pero cada vez que haces espacio para lo que realmente importa, estás creando un lienzo más amplio para tu vida. A medida que construyes esta vida alineada, empezarás a notar algo curioso. Las personas a tu alrededor comenzarán a cambiar. No porque las estés forzando, sino porque tu ejemplo es contagioso. Cuando vives con intención, inspiras a otros a hacer lo mismo. Tu constancia, tu claridad, tu compromiso se convierten en un faro para aquellos que también quieren crecer. No necesitas predicar o convencer. Tu vida se convierte en el mensaje. Y mientras sigues adelante, recuerda esto. El crecimiento no es una carrera hacia un destino final. No hay una línea de meta donde todo se resuelve y la vida se vuelve perfecta. El crecimiento es un viaje, un proceso continuo de convertirte en la mejor versión de ti mismo. Cada paso que das, cada decisión que alineas con tu propósito, te acerca más a esa versión. Pero incluso cuando llegues a nuevas alturas, siempre habrá otro nivel, otra capa, otra oportunidad para evolucionar. Así que sigue moviéndote, sigue eligiendo, sigue siendo fiel a tu palabra, no porque sea fácil, sino porque es quien eres. Sigue buscando la alineación, no porque sea perfecta, sino porque es tuya. Y a medida que lo hagas, descubrirás que no solo estás construyendo una vida, sino un legado. Uno que resuena, uno que inspira, uno que perdura. No te detengas en los días difíciles. No te rindas cuando el progreso parece lento. No te compares con los demás porque su camino no es el tuyo. Mantén tus ojos en tu propia brújula, en tu propia verdad, y sigue adelante. Un paso a la vez, un ladrillo a la vez, una decisión a la vez. Porque al final, no se trata de cuán rápido llegas o de cuántos te aplauden en el camino. Se trata de la profundidad con la que vives, de la honestidad con la que lideras, de la valentía con la que sigues presentándote. Ese es el legado que estás construyendo. Ese es el impacto que estás dejando. Y ese es el crecimiento que te hará mirar atrás un día y decir, valió la pena. Cada sacrificio, cada esfuerzo, cada momento en el que elegí seguir adelante, todo valió la pena. Sigue adelante. No porque el mundo lo exija, sino porque tú lo mereces.